Mis padres me dijeron: no deberías arruinar la boda de tu hermano con tu apariencia, mejor quédate en casa. Solo sonreí y cancelé. Pero antes transferí 250.000 para su banquete. Lo que ellos aún no sabían era que la finca donde se celebraría la boda me pertenecía. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué país estás viendo este video? Bienvenido, que lo disfrutes. Desde pequeña, Ana fue una sombra en su propia casa. No es que sus padres la ignoraran de manera consciente, simplemente no la veían, como uno no repara en un mueble que lleva toda la vida en el mismo rincón, o en el paisaje que se repite cada día por la ventana. En cambio, su hermano Oleg era el centro del universo familiar. Alto, encantador, elocuente, cualquier cosa que hiciera, por trivial que fuera, era recibida con vítores y admiración por Valentina y Nikolai, sus padres. Si sacaba un simple aprobado, lo celebraban como una hazaña. Mientras tanto, Ana podía esforzarse el doble y apenas recibía un qué bien. Se graduó con honores de la universidad, pero en la cena familiar de ese día, sus padres solo hicieron un comentario seco antes de cambiar de tema para alabar a Oleg por su reciente victoria en un torneo de bolos de la oficina. Ella aportaba con constancia al hogar, pero su esfuerzo era asumido como algo natural, sin reconocimiento. A Oleg, por otro lado, cada vez que renunciaba a un trabajo, sus padres lo consolaban, convencidos de que simplemente había demasiada envidia a su alrededor. Ana no sentía envidia, no exactamente, solo deseaba que la vieran, que la escucharan, que notaran que estaba allí. Pero con los años comprendió que eso no iba a suceder. En su familia existía una especie de acuerdo no escrito. Oleg era el protagonista y ella el decorado. Así, al terminar la universidad, Ana empezó a trabajar como programadora en una empresa pequeña. El trabajo no era apasionante, pero era constante. A diferencia de su hermano, que prefería empleos creativos sin grandes compromisos, Ana sabía ahorrar. Se negaba a lujos, evitaba comprarse ropa de moda, gadgets o irse de vacaciones. Todo lo que ahorraba iba a una cuenta especial, creada con un único objetivo: cumplir el sueño que la acompañaba desde niña. Ese sueño había nacido el día que, siendo aún una niña, vio por primera vez una vieja mansión a las afueras de la ciudad. Estaba en ruinas, olvidada, pero para Ana tenía alma. Se imaginaba rescatándola del abandono, restaurándola hasta devolverle su esplendor. La veía como un lugar lleno de vida, alegría, eventos, como un refugio mágico. Con el paso de los años, la casa se deterioraba más y más, pero el sueño de Ana no se desvanecía. Estudió por su cuenta arquitectura, diseño, restauración, y cuando la propiedad finalmente salió a la venta, no lo dudó. Hizo la compra a su nombre y no se lo contó a nadie. Sabía que sus padres jamás entenderían, y Oleg seguramente se burlaría. Poco después de firmar los papeles, Ana contactó a Igor Mikhailovich, un viejo amigo de la familia y experto en administración de propiedades. Era reservado pero leal. Conocía el sueño de Ana desde hacía años y aceptó ayudarla sin titubeos. Juntos trazaron un plan para restaurar la finca, paso a paso. El trabajo avanzaba lento, pero firme. Ana invertía todo su tiempo libre y cada centavo en el proyecto. Para evitar que el lugar quedara desocupado, Igor propuso alquilarlo para eventos, bodas, aniversarios, fiestas corporativas. Al principio, Ana dudó, pero luego comprendió que ese dinero permitiría continuar con la restauración sin frenar el avance. Así fue como su vida se dividió en dos. Durante el día era una programadora más en la oficina, invisible entre cientos. Pero por las noches y los fines de semana, era la dueña de una finca cada vez más majestuosa. Nadie de su familia lo sabía. Para ellos, seguía siendo esa figura gris, sin brillo, y a Ana no le molestaba. Le gustaba tener ese secreto, su rincón de poder, su lugar seguro. Sabía que el día llegaría, el día en que mostraría todo lo que había construido con esfuerzo silencioso. Y ese día ya se acercaba. Oleg y Marina contrataron la finca a través de una agencia para celebrar su boda. No sabían que era de Ana. Ella lo descubrió revisando papeles que Igor le había dejado para firmar.
El nombre de la agencia, la fecha, los novios, todo coincidía. Su corazón se aceleró, pero no dijo nada. Quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Luego llegó una invitación formal, un sobre blanco con letras elegantes. Ni una llamada, ni una palabra en persona, solo un sobre, como si se tratara de una recepción cualquiera. Ana sonrió. Ellos seguían viéndola como alguien irrelevante. Poco después, Valentina fue a su casa. Su rostro mostraba tensión. Ana le ofreció té, pero su madre lo rechazó con un gesto seco. «Necesito hablar contigo», dijo al sentarse apenas en el borde del sofá. «La boda de Oleg. Sabes lo importante que es para nuestra familia». Ana asintió sin decir nada. Ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Queremos que todo sea perfecto», continuó su madre, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Y, bueno, tú sabes». Ana esperó. La parte interesante venía ahora. «Hemos decidido que es mejor que no asistas». Ana alzó las cejas fingiendo sorpresa. «¿No ir a la boda de mi propio hermano?», preguntó, sin levantar la voz. Su madre bajó la mirada. «No te ofendas, Anechka. Sabes cómo es Marina. Ella es muy meticulosa. Se preocupa mucho por la imagen. Y tú... bueno, no te gustan los eventos ruidosos, ¿verdad? Estarás mejor en casa, tranquila». Ana se quedó en silencio, observando los ojos de su madre. No había compasión, solo miedo de que ella arruinara algo. «¿Entonces piensas que arruinaré la boda con mi presencia?», preguntó finalmente. Valentina titubeó. «No exactamente. Simplemente estarás mejor en casa. Te mandaremos fotos, hasta pastel si quieres». Ana giró la cabeza hacia la ventana. No quería que su madre viera las lágrimas. Una vez más, querían hacerla invisible. Pero esta vez, no lo permitiría. Esta vez, todo sería distinto. «Está bien, mamá», dijo con voz firme. «Me quedaré en casa». Valentina suspiró, aliviada. «Perfecto, Anechka. Siempre tan comprensiva. Te valoramos mucho. Por tu prudencia». Se despidió rápido y se fue, convencida de que todo estaba bajo control. Ana permaneció junto a la ventana, observando el paisaje otoñal. Dentro de ella hervía una mezcla de rabia y dignidad. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de su madre resonaban como un eco, hasta que la rabia se transformó en decisión. Basta. Ya no se dejaría arrastrar por el mismo papel de siempre. Iba a demostrarles de lo que era capaz. Al día siguiente, fue a trabajar como siempre, rutinario, monótono, pero estable. Ese trabajo que tanto despreciaban era el que le había permitido construir algo con verdadero valor. Y la historia apenas comenzaba. Durante el almuerzo, Ana fue al banco y canceló la transferencia programada de 250.000 rublos destinada a los gastos de la boda. Ese dinero iba a ser utilizado para pagar la finca y otros detalles menores. Sabía que Oleg y Marina contaban como siempre con su ayuda, pero esta vez se quedarían sin nada. Luego, Ana llamó a Igor Mikhailovich. «Igor Mikhailovich, hola, soy Ana», dijo al teléfono. «Hola, Ana Nikolayevna, ¿qué sucede?» «Zrenia», respondió él, como era su costumbre, de manera breve pero atenta. «Necesito reunirme urgentemente con usted», le pidió Ana. Fiel a su estilo lacónico y puntual, Igor Mikhailovich llegó a su oficina apenas una hora después. Ana le relató todo, la conversación que había tenido con su madre y la decisión que había tomado. «Necesito que rescinda el contrato de alquiler de la finca donde se celebraría la boda de Oleg y Marina», le explicó. Igor la escuchó en completo silencio, sin mostrar ni sorpresa ni reproche. Conocía a Ana desde hacía años y sabía que no era de tomar decisiones impulsivas. «¿La razón?», Zrenia preguntó simplemente. «El incumplimiento de las condiciones de pago», respondió ella con firmeza. «¿No realizaron el pago anticipado a tiempo?». «Component placement», dedujo él, asintiendo con gravedad. «Así es», confirmó Ana. «De acuerdo, Ana Nikolayevna, me encargaré de todo. ¿Para cuándo debe rescindirse el contrato?». Zrenia preguntó con serenidad.
La mañana misma del día de la boda, indicó Ana, que se enteren cuando los invitados ya estén llegando. Igor Mikhailovich volvió a asentir, se levantó y antes de salir le aseguró: todo se hará tal como lo desea Ana Nikolayevna. Ana lo vio alejarse, mientras sentía crecer dentro de ella una extraña anticipación. Ese día no sería simplemente la boda de Oleg y Marina. Sería el día en que ambos descubrirían la verdadera cara de quienes les rodeaban, y el mundo vería por fin quién era realmente Ana. La mañana de la boda amaneció excepcionalmente soleada, como si la propia naturaleza se burlara de los acontecimientos que estaban por venir. Ana despertó sintiendo un alivio inesperado, como si un enorme peso se le hubiera desprendido del alma. Tomó una taza de café mientras miraba por la ventana de su modesta casa, reflexionando sobre cuánto contrastaba esa sencillez con la ostentación de la finca que había alquilado para ellos. En la mansión, el ajetreo era incesante. Marina, vestida con un batín de seda, corría de un lado a otro dando instrucciones a los estilistas. Oleg, radiante y confiado, recibía felicitaciones de sus amigos, repartiéndoles palmadas en la espalda y promesas alegres. Valentina y Nikolai, los padres, estaban visiblemente nerviosos, conscientes de que el gran momento se acercaba. Faltaban apenas unas horas para el inicio de la celebración. Los primeros invitados comenzaron a llegar a la finca poco después. Mujeres elegantes con sombreros llamativos, hombres en trajes impecables, niños corriendo con globos de colores. Todos aguardaban ansiosos la fastuosa boda que se había prometido. Pero en lugar de una orquesta de bienvenida y anfitriones sonrientes, fue Igor Mikhailovich quien los recibió. Su porte severo y su tono oficial pusieron inmediatamente en alerta a los asistentes. «Buenos días», saludó, mirando con seriedad a la multitud. «Lamento informarles que el evento de la boda ha sido cancelado por decisión del propietario de la finca». Un murmullo de confusión recorrió a los presentes, que comenzaron a mirarse entre ellos sin comprender lo que ocurría. «¿Cómo que cancelado?», Zrenia exclamó uno de los invitados, indignado. «¡Nos invitaron!». Con una calma inquebrantable, Igor respondió: «Pedimos disculpas por las molestias. Los organizadores no cumplieron con los términos del contrato de arrendamiento y el propietario decidió rescindirlo». Mientras Igor explicaba la situación, Oleg llegó apresurado y fuera de sí, agarrándolo bruscamente de la manga de la chaqueta. «¿Qué está pasando aquí?», Zrenia gritó, fuera de control. «¿Qué cancelación? ¿Quién decidió eso?». Igor se liberó con tranquilidad del agarre y sostuvo su mirada con firmeza. «Estoy actuando bajo las órdenes del propietario de la finca», dijo con voz firme. «Todas las preguntas, diríjalas a él. ¿Quién diablos es ese dueño?». «Swing», vociferó Oleg, cada vez más alterado. «¿Dónde está? ¿Por qué no nos avisaron?». En ese momento, Valentina y Nikolai también se acercaron, desbordando confusión y enojo. «Igor Mikhailovich, ¿qué broma es esta?», Zrenia exclamó Valentina casi al borde del llanto. «Hoy es la boda de mi hijo». «Lo siento mucho, Valentina Petrovna», respondió Igor sin alterarse. «Pero solo sigo las instrucciones del dueño». «¿Y quién es ese dueño?», Zrenia, insistió Nikolai, con los puños apretados, dispuesto a confrontarlo. Sin decir una palabra más, Igor señaló un coche que se acercaba lentamente a la finca. De él descendió Ana. El silencio fue inmediato. Oleg, Valentina y Nikolai se quedaron paralizados, mirándola como si vieran a un fantasma. Marina, que estaba algo más atrás, frunció el ceño con evidente desprecio. «Ania, component placement», susurró Oleg, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. «¿Qué estás haciendo aquí?». Ana caminó hacia ellos con paso firme. No había miedo ni vergüenza en su mirada, solo una serena determinación. Se detuvo frente a ellos y con voz tranquila pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Estoy aquí porque soy la dueña de esta finca». Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Los invitados, olvidando su indignación inicial, miraban atentos, testigos de una verdad que nadie había esperado descubrir. Oleg, Valentina y Nikolai permanecieron inmóviles, incapaces de reaccionar,
mientras Anna se erguía frente a ellos, dueña no solo de la finca, sino también de su propio destino. Marina soltó un resoplido de desprecio, pero en sus ojos se asomó un leve destello de preocupación. «¿Tú, la dueña?» «Zrenia», murmuró Oleg finalmente, con incredulidad. «Eso no puede ser». Anna lo miró directo a los ojos y respondió con calma, «Y sin embargo, lo es. Compré esta finca hace algunos años y desde entonces me he dedicado a su restauración». Valentina, aún más desconcertada, reaccionó como si le acabaran de revelar un secreto inconcebible. «¿Pero de dónde sacaste el dinero? Eres una programadora normal». Anna mantuvo la compostura. «Trabajé sin descanso», explicó con firmeza. «Ahorré en todo, me privé de muchos placeres, todo para hacer realidad un sueño, el mío». Nikolai, tratando de entender lo que acababa de escuchar, intervino con una pregunta cargada de incredulidad. «¿Y por qué tenías que ocultarlo?» Anna no titubeó. «Porque sabía que no me entenderían», dijo. «Siempre me han visto como una sombra, una figura gris sin ambiciones. Mientras celebraban a Oleg por cualquier insignificancia, mis esfuerzos, mis logros, siempre fueron ignorados». Oleg abrió la boca, dispuesto a replicar, pero Anna lo detuvo con un gesto. «No vale la pena, Oleg», dijo con serenidad. «Siempre fuiste el favorito, y no te culpo por eso. Pero ya no quiero vivir a tu sombra. Quiero que se me respete y valore por lo que soy, no por lo que puedo dar o sacrificar». Hasta entonces, Marina se había mantenido al margen, observando con hostilidad. Finalmente, explotó. «¿Y tú quién eres para arruinar nuestra boda?», Zrenia gritó corriendo hacia Anna. «Lo hiciste por envidia, eso es lo que pasa, nos envidias». Pero Anna no se inmutó. La miró con una calma que contrastaba con la furia de Marina. «No te envidio», respondió. «Solo quiero que me dejen en paz. No quiero seguir vinculada a personas que no me valoran ni me respetan». Marina gritó aún más fuerte, con la saliva brotando de los labios. «Te vas a arrepentir de esto. Vas a ver cómo viviremos felices y tú te vas a quedar sola». Anna apenas asintió, sin perder la compostura. «Tal vez», respondió, «pero prefiero estar sola que seguir viviendo en un mundo de mentiras e hipocresía». Dicho esto, Anna se giró con paso firme y se dirigió hacia su coche. Como si una fuerza invisible los hubiera guiado, los invitados se apartaron a ambos lados, dejándola pasar en silencio. Oleg, Valentina y Nikolai quedaron paralizados en medio del patio, humillados y desconcertados. Marina, fuera de sí, comenzó a gritar maldiciones mientras golpeaba el suelo con los tacones. En ese instante, Igor Mikhailovich se acercó a Anna, justo cuando ella abría la puerta del coche. «Todo está bien hecho», le dijo, asintiendo con respeto. «Ya era hora de ponerlos en su lugar». Anna le dedicó una leve sonrisa. «Gracias, Igor Mikhailovich. Sin ti no lo habría logrado». Anna encendió el motor y salió de la finca con tranquilidad. En el retrovisor pudo ver cómo los invitados, decepcionados y desconcertados, se alejaban en silencio del lugar donde, horas antes, se suponía que se celebraría una boda. Oleg, Valentina y Nikolai seguían de pie, como figuras rotas, sin saber cómo reaccionar. La boda se había cancelado, y con ella se habían desmoronado todas las ilusiones cuidadosamente construidas durante años. La imagen perfecta de Oleg, la idea de una familia ejemplar, el lugar que habían asignado para Anna, la eterna rata gris. El ambiente se llenó de emociones espesas, conmoción, rabia, incomprensión. Flotaban en el aire como nubes de tormenta a punto de estallar. Los invitados, como una bandada de aves asustadas, se apresuraban a abandonar el terreno, murmurando entre ellos y lanzando miradas curiosas, algunas solidarias, otras condenatorias. Oleg, en medio del patio, parecía un hombre que acababa de ser alcanzado por un rayo. Su rostro, habitualmente pulcro y orgulloso, estaba ahora deformado por la ira y la humillación. Marina, que apenas unas horas antes brillaba en su vestido de novia, era ahora una sombra de sí misma. Las lágrimas habían arruinado su maquillaje y los rizos perfectos colgaban en desorden. Valentina y Nikolai, siempre tan imponentes,
Ahora estaban abrazados como dos niños huérfanos, paralizados ante la ruina que tenían frente a ellos, una finca vacía, una celebración destruida y una hija a la que nunca entendieron. A la distancia, Igor Mikhailovich observaba todo sin expresión. Sabía que Ana necesitaba espacio, silencio y tiempo para asimilar el impacto de lo que acababa de hacer. Él había cumplido su papel y ahora solo le quedaba esperar que ella pudiera abrazar con entereza los frutos de su decisión. De regreso en su casa modesta, Ana se sentó junto a la ventana, contemplando cómo el día comenzaba a morir. Se sentía extrañamente vacía, pero al mismo tiempo llena de una fuerza nueva, desconocida para ella. Sí, había arruinado la boda de su hermano. Sí, había humillado a sus padres. ¿Pero acaso no lo merecían? ¿Acaso alguna vez la vieron como una persona y no como una herramienta útil en sus vidas perfectamente egoístas? Recordó años enteros vividos bajo la sombra de Oleg. Todos sus logros eran celebrados con orgullo, mientras que sus propios esfuerzos eran ignorados como si no existieran. Oleg es nuestro orgullo, nuestra esperanza, decían, y ella era solo una presencia funcional, útil, invisible, una asistente, una rata gris. Recordó cómo desde niña soñó con tener su propia finca, cómo ahorraba cada centavo, negándose a placeres básicos, cómo pasó noches enteras trabajando en los planos de restauración, imaginando cada detalle, volcando su alma en ese proyecto secreto, y cómo, por miedo al juicio de su familia, lo había ocultado. Ahora, por fin, ese sueño le había servido para algo más, para romper las cadenas de una vida impuesta. Sabía que la tormenta vendría, que sería señalada, criticada, incluso odiada. Pero también sabía algo más profundo. Ya no podía vivir bajo las reglas de otros. Por primera vez en su vida, Ana era libre. Y eso lo valía todo. Y si su familia no estaba dispuesta a darle el respeto que merecía, Ana estaba lista para romper con ellos para siempre. Esa noche, cuando el crepúsculo se posaba sobre la finca como un velo melancólico, un coche se detuvo frente a su casa. De él bajaron Valentina y Nikolai. Sus rostros estaban pálidos, los ojos hundidos por la tensión y la humillación del día. «Ana, hijita». «Component placement», comenzó Valentina con voz temblorosa, casi un susurro. «¿Qué has hecho? Nos arruinaste la vida». Ana los observaba en silencio. No había odio en su mirada, ni rabia, ni rencor, solo un cansancio profundo. «¿Yo arruiné tu vida?», Drenia preguntó con calma. «¿Y tú alguna vez te detuviste a pensar si tú estabas arruinando la mía?». Nikolai intentó acercarse, quiso tomar su mano, pero ella se apartó con suavidad, marcando una distancia que iba mucho más allá de lo físico. «Siempre te hemos querido, Ania», murmuró él, incómodo, buscando palabras. «Solo que Oleg siempre fue especial». Ana esbozó una sonrisa amarga. «¿Especial? Number solo era bueno fingiendo. Yo fui la que siempre estuvo detrás, tapando sus errores, cubriéndole las espaldas para que ustedes pudieran sentirse orgullosos de él». Valentina dio un paso adelante, desesperada. «Pero somos tu familia, Ana. Deberíamos apoyarnos mutuamente». «¿Apoyo?», Zrenia repitió Ana. «¿Cuándo fue la última vez que se interesaron por mis sueños, por mi vida? Para ustedes siempre fui una función útil, no una persona, una asistente, un cajero automático, una solución temporal, nunca una hija». Los padres bajaron la mirada, guardaron silencio. Por primera vez, entendían que Ana tenía razón. La habían ignorado durante años, la habían utilizado, sin reconocer nunca su valor. «Nos equivocamos, hija», murmuró Nikolai, derrotado. «Ahora lo comprendemos. Perdónanos». Ana suspiró sin dureza, pero con firmeza. «No sé si puedo perdonarlos, pero sí sé que no voy a permitirles manipularme nunca más». «¿Y cómo vamos a vivir sin ti, Ana?», Zrenia Valentina. «Siempre nos ayudaste con todo, el dinero, los problemas». Ana la miró con seriedad. «Tendrán que aprender a vivir por su cuenta. Ya no seré su salvavidas». Con esas palabras, Ana
cerró la puerta. Sabía que sufrirían, pero también sabía que ella había sufrido durante años, y por fin era su turno de vivir su vida. En los días y semanas que siguieron, la vida de Ana Kruto cambió por completo. Renunció a su empleo y se dedicó de lleno a la administración de la finca. Con la ayuda de Igor Mikhailovich, diseñó una nueva estrategia de desarrollo, atrajo nuevos clientes, modernizó los espacios y transformó la propiedad en un negocio próspero. Oleg y Marina intentaron contactar con ella. Le pidieron perdón, le ofrecieron dinero. Pero Ana se mantuvo firme. No quería volver a abrir la puerta a personas que la habían menospreciado durante toda su vida. Sus padres tampoco se rindieron de inmediato. La llamaban todos los días, se presentaban en su casa, le escribían mensajes cargados de arrepentimiento. Pero Ana no respondía. No leía los mensajes, no abría la puerta. Sabía que, si les daba una sola señal de debilidad, intentarían volver a manipularla. Con el tiempo, Valentina y Nikolai comprendieron que su hija se había ido de sus vidas, que ya no era su apoyo incondicional. Habían perdido no solo a la ayudante útil, sino también a una hija cálida y generosa. Habían destruido su vínculo con sus propias manos, cegados por el favoritismo, el orgullo y el egoísmo. Ana, en cambio, floreció. Se sentía libre, ligera. Por primera vez, no vivía bajo la sombra de las expectativas ajenas. Comenzó a vivir según sus propias reglas. Se rodeó de personas que la valoraban por quien realmente era. Viajó, rió, soñó. Se dedicó con pasión a su proyecto, convirtió la finca en un lugar lleno de armonía, belleza y naturaleza viva. Más que un negocio, se transformó en un símbolo de su libertad, de su independencia, de su dignidad recuperada. Cada rincón de ese lugar llevaba su esencia, su trabajo, su alma. A veces, por las tardes, mientras contemplaba la puesta de sol desde la colina más alta, pensaba en su familia. Ya no sentía odio ni rencor, solo una tristeza silenciosa. Le dolía que nunca hubieran querido ver quién era ella de verdad, que los prejuicios y el orgullo hubieran destruido lo que pudo haber sido una relación hermosa. Pero también sabía que había tomado la mejor decisión de su vida, elegirse a sí misma. Eligió su libertad, su valor, su voz. Anna comenzó a construir su historia desde cero, con las manos firmes y el corazón libre. Ya no permitía que nadie decidiera por ella, ni que la encasillaran. Aprendió a valorarse, a defender sus logros y a caminar con la frente en alto. Se convirtió en una mujer fuerte, segura e independiente. Y eso apenas era el comienzo. El comienzo de una nueva vida, una vida llena de sentido, de amor real y por fin de libertad.